a todas y a todos. Gracias por acudir a esta reunión, coloquio, para hablar acerca de las pensiones que quizá yo no llegue a cobrar. Y bueno, a mi lado está Antonio Muñoz, que es licenciado en Derecho, fue director de banca, me estuvo diciendo el otro día. Y yo pensando, porque estoy mirando su canal de YouTube, que se llama La Ventana Esmeralda, por si queréis cosillear un poquito, está muy bien. Claro, me quedó la duda, dije, fue director de banca. ¿Y por qué fue director de banca? Pues claro, mirando el canal está claro, porque no va con sus principios colocar paquetes bancarios que no son apropiados para los usuarios. En este caso, pues nada, nos va a hablar sobre pensiones, porque el hombre pues se dedica un poco a ello. Y la verdad que es un buen conocedor, tiene mucha historia que contarnos y creo que lo mejor es que directamente empiece a explicarnos lo que puede ser el futuro de las pensiones. Así que muchas gracias, espero que disfrutéis y luego al final haremos un buen turno de preguntas, respuestas para intentar aclarar alguna duda de lo que se pueda. Muchas gracias. Antonio, todos tuyos. Bueno, pues muchas gracias, Aarón. Muy buenas tardes a todos. Bueno, un placer nuevamente. Esta es la tercera vez ya que vengo aquí a Bilbao, invitado por la organización Onain Actúa, Ezkerra Berdeak. Y bueno, pues lo primero que quiero es agradecer la deferencia y la confianza que han tenido en invitarme nuevamente a estar esta tarde aquí con vosotros. Bueno, como ha dicho Aarón, mi nombre es Antonio Muñoz. Lo que sí que quería que quedase claro es que yo soy una persona independiente, no pertenezco, ni he pertenecido, ni es mi intención pertenecer a ningún partido político, de ninguna clase, ni asociación sindical, ni nada. Quiero decir que lo que yo voy a decir aquí son opiniones absolutamente independientes, libres, siempre me he sentido libre cuando he venido aquí y, por tanto, es verdad que están contrastadas. Voy a aportar cantidad de datos objetivos que, si queréis, vosotros podréis contrastar y verificar por vuestra cuenta, pero a partir de ahí pues daré una opinión sobre esa base y, bueno, pues luego se podrá estar de acuerdo o no, pero que quede claro que no obedezco a nada ni a nadie. No estoy aquí representando a nadie ni soy vocero de nadie. ¿De acuerdo? Bien, el título de la conferencia de hoy es Presente y futuro de las pensiones públicas. Un tema que ha generado y genera pues muchísima confusión, muchísimo nerviosismo. Hay mucha gente que tiene miedo realmente a lo que al futuro al que nos enfrentamos, la situación actual en la que estamos viviendo. Todo ello propiciado porque existe pues un caldo de confusión muy generalizado, gracias, entre comillas, a la desinformación que por lo general dan los medios de comunicación sociales, los generalistas, que en vez, a mi juicio, de contribuir a aclarar las cosas, lo que hacen es pues enfollonarlas todavía un poquito más, si es que eso cabe. Bien, dicho todo esto, bueno, lo voy a acompañar lo que voy a ir diciendo con una serie de proyecciones. Bueno, este tipo de conversaciones, no sé si lo veis los que estáis al fondo, si podéis ver bien, si no podéis acercaros porque hay sitio por aquí. Bueno, este tipo de conversación es muy común. Seguramente muchos de los que estáis aquí, pues a lo mejor la hayáis tenido entre vosotros. Veo que la mayoría de las personas que habéis acudido hoy a esta charla sois personas mayores. Hay algunas jóvenes, las menos. Es una pena porque el problema al que nos enfrentamos no es solo un problema de los más mayores, que también, sino que es un problema también de los más jóvenes y de los no tan jóvenes. Es un problema de todos. Este es un problema que no es solo de la persona que tiene 80 años, es también de la persona que tiene 20, de la persona que tiene 40, de la persona que tiene 60. Es un problema de todos. Y, por lo tanto,
pues debería ser encarado como tal por todos y no solo por una parte principal, que son las personas mayores de nuestra sociedad, de los que estáis por aquí, pero en Madrid el otro día pues ha pasado lo mismo y suele ser gente mayor la que acude a este tipo de eventos. Bueno, la pregunta del millón, yo sé que muchos de vosotros os la estáis haciendo. Bueno, voy a seguir cobrando la pensión que tengo, buena o mala, ya veremos a ver cómo son. Bueno, en mi modesta opinión, la respuesta es que las pensiones se van a seguir pagando, se van a seguir cobrando. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se van a seguir pagando ni se van a seguir cobrando las mismas pensiones, ni en las mismas cuantías, ni tampoco en las mismas condiciones. Es decir, habrá pensiones, pero las cosas están cambiando mucho. Ahora vamos a abordar esas cuestiones y hay que concluir que, desde luego, nada va a seguir siendo como ha sido hasta ahora. ¿Cómo es posible que se haya podido llegar a esta situación? ¿Qué ha pasado realmente para que nos encontremos ante una situación crítica? Porque la verdad es que es una situación crítica, muy problemática y francamente grave ante la que nos encontramos. Bueno, mirad, cuando todo esto arranca en torno en la década de los 80. ¿Vale? Vamos a ver. Antes quería una cuestión. Os estaréis preguntando, bueno, ¿tengo garantizado el cobro de la pensión? El artículo 50 de la Constitución dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Vosotros creéis que en la situación en la que nos encontramos realmente los poderes públicos están garantizando o están en condiciones de garantizar que ese cobro se vaya a seguir realizando? ¿Vosotros creéis que se ha hecho lo que algunos están pidiendo, que se blinden las pensiones, que se garantice que las pensiones suban lo que sube el precio de la vida cada año? Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora. En mi modesta opinión, eso de que están garantizadas lo pone la Constitución, pero en la realidad demuestra de que no están garantizadas, porque si no, no se habría producido, entre otras muchas cosas, lo que vamos a ver a lo largo de esta charla, la pérdida de poder adquisitivo que todos vosotros estáis experimentando, los que estáis cobrando pensiones, desde hace unos cuantos años. Bien. Bueno, evidentemente estamos por el derecho a unas pensiones dignas, presentes y futuras. Hemos tenido un pequeño problema con el ordenador y por eso va un poquito lento. Hemos tenido que cambiar el sistema, por eso me estoy demorando un poquito. Este gráfico es bastante ilustrativo. Una viejecita mirando una gran moneda del euro. ¿Por qué he querido poner esta figura aquí? Bueno, pues he querido poner esta figura porque el euro es uno de los principales culpables de la situación en la que nos encontramos en este momento. En el año 2000 España entró, pues nos subimos al carro, ahí lo tenemos, al carro del euro. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Pues desde entonces lo que ha sucedido, aunque los políticos y los gobernantes nos digan que todo ha sido maravilloso y que el euro ha supuesto enriquecimiento, mejora, riqueza para el país, que todos vivimos mejor, no es verdad. Nos hemos empobrecido mucho, nuestra vida se ha encarecido y vivimos peor, gracias al euro. Y eso tiene consecuencias con el tema de las pensiones públicas, que es lo que estamos abordando hoy. Bien, ¿qué ha sucedido? Como os decía antes, en la década de los 80, la Ley de la Seguridad Social actual, la que regula el tema de las pensiones principalmente, aunque ha habido modificaciones posteriores, arranca del año 1986. ¿De acuerdo? Entonces, en aquella época, sucedía lo siguiente. Sucedía que vivíamos en una situación en la que había pleno empleo. No había paro, o era insignificante. En segundo lugar, los salarios que cobraban los trabajadores, daba igual el sector, la empresa donde estuvieran trabajando, todos los años aumentaban un poco, se subían los sueldos siempre, más o menos, pero los sueldos subían, se cobraba un poquito más. En tercer lugar, la población española era una población relativamente joven, había más nacimientos que defunciones. Y entonces, pues era una población pues que se iba siempre, pues eso,
iba creciendo demográficamente, tenía un crecimiento vegetativo positivo. Y en cuarto lugar, la esperanza de vida era de 10 años, es decir, se preveía que por encima de los 65 años, que era la edad a la que entonces uno se jubilaba, y que todavía sigue vigente, aunque por poco tiempo, pues se preveía que una persona vivía una media de 10 años más, es decir, una esperanza de vida de 75 años. Estoy hablando del año 86. Actualmente, la esperanza de vida es de 20 años. Es decir, por encima de 65 años, la media que se prevé de esperanza de vida es de 85 años. Aunque los datos estadísticos hablan de que España tiene un 82,3% de esperanza de vida. Fijaros, España es, después de Japón, el país con la población de edad más avanzada de toda la OCDE. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, los países, digamos, ricos del mundo. Después de Japón, España tiene la población más envejecida. ¿Por qué os he contado esto? Porque ahora podemos comprenderlo bien. En la actualidad, ni hay pleno empleo, ni crecen los salarios, sino todo lo contrario. La población va a menos, es decir, hay más defunciones que nacimientos, y la esperanza de vida ha crecido 20 años, como os decía antes, y no 10. Con lo cual, se ha caído el garito. Los presupuestos sobre los que estaba fundamentado el sistema se han caído, con lo cual esto no puede seguir funcionando con arreglo a los mismos parámetros. Es imposible. Os he puesto aquí una pirámide, pero, bueno, sistema Ponzi. Si yo os digo, el sistema, esto que voy a decir lo podéis ver, lo podéis buscar porque hay cantidad de información sobre ello, O sea, insisto que lo que yo os estoy aportando aquí lo podéis contrastar, verificar por vosotros mismos cuando lleguéis a vuestra casa o donde queráis y como queráis. Si yo os digo que el sistema público de pensiones de la Seguridad Social en España está fundamentado sobre un fraude piramidal, diréis, ¿pero este hombre qué está diciendo? Bueno, pues os estoy diciendo algo que podéis verificar por vosotros mismos. Os lo voy a explicar de una manera que creo que lo vais a entender. Imaginaros que estáis en la cola de un cine. Entonces, bueno, pues hay una primera persona que está delante de la taquilla y esa primera persona le dice al que tiene detrás, oye, págame la entrada, no te preocupes, tú me pagas la mía, que el que está detrás de ti va a pagar la tuya. Entonces, este dice, bueno, no tengo problema, si el que está detrás de mí me paga la mía, yo te pago la tuya. Y ese segundo se lo dice al tercero, el tercero al cuarto, el cuarto al quinto, y así sucesivamente. Claro, llega un momento, imaginaos que en la cola hay 100 personas, llega un momento en que el que está en el puesto número 99 mira hacia atrás y dice al que está en el 100, oye, págame la entrada y el que está detrás de ti paga la tuya. Claro, el que está el último dice, ah, bueno, bien, pero mira para atrás y dice, ya, ¿y quién paga la mía si no hay nadie? Bueno, pues esto es lo que está sucediendo ahora. Cada vez hay menos cotizantes. Hay una falsa creencia que hay que desmontar. La gente más joven piensa que las cotizaciones que paga por el trabajo que tiene van destinadas a una especie de hucha que va a ser para él, que de esa hucha va a sacar él, que eso que está aportando, eso que está cotizando va a ser para él. Falso. El sistema se fundamenta en lo que se llama la solidaridad intergeneracional. Es decir, el joven de hoy paga unas cotizaciones a la Seguridad Social para que pueda cobrar la persona mayor, ustedes, los más mayores, los pensionistas que estáis aquí, están cobrando gracias a que hay jóvenes, o los que están por detrás suyo, que están haciendo sus cotizaciones. Esos jóvenes, cuando ya no sean tan jóvenes, tendrán que cobrar. ¿Y quién o de qué van a cobrar? Van a cobrar de las cotizaciones que vayan haciendo los que vengan por detrás de ellos, los más jóvenes. Es decir, es una pirámide. Los de abajo van pagando a los de arriba, y así sucesivamente. El problema es que, ¿qué ocurre si la pirámide se acaba o qué ocurre si al final de la cola ya no hay nadie? Pues lo que ocurre es que entonces se nos cae el sistema. Con lo cual, tenemos que abordar para ver qué es lo que podemos hacer para que esto se pueda solucionar.
Si tenéis preguntas, las hacéis después, ¿vale? Bien. Voy a aportaros algunos datos. No quiero extenderme demasiado porque no quiero aburrir con demasiados datos, pero sí quiero aportar alguno. Por ejemplo, lo que se ha gastado el Estado español, la Seguridad Social, el año pasado, en 2017, en concepto de pensiones, han sido 139.600 millones de euros. Una cantidad astronómica. Eso significa el 41% del gasto total que se ha hecho en los presupuestos generales del Estado. El 41% han ido destinados a pensiones. Bueno, significa eso que cada mes en España se están pagando 10.300 millones de euros en concepto de pensiones, cada mes. Y significa que cada día hay 300 pensionistas nuevos en España que cobran. Pensionistas. Bien, previsiones para el año 2018, en el que nos encontramos. Bueno, pues la previsión es que el gasto en pensiones va a aumentar en 5.187 millones de euros, hasta llegar a los 144.800 millones. Cantidades astronómicas, yo casi no las escribí, pero ahí está. Bien. Es decir, cada vez se pagan más pensiones porque cada vez hay más pensionistas. Bien. Como resulta que lo que se ingresa en el año 2017 han sido 120.000 millones de euros, es una cantidad menor que lo que se gasta en pensiones, que han sido 139.800, pues lo que resulta es que tenemos un problema, y ese problema se llama, tenemos un déficit. Y el déficit, o el agujero de la Seguridad Social, el año pasado, que ha sido récord histórico en nuestro país, asciende a 18.800 millones de euros, otra cantidad astronómica. Bueno, en este gráfico podéis ver, hay dos líneas. La roja corresponde a la evolución que experimenta el volumen de pensionistas en España, mientras que en la línea azul lo que tenéis es la evolución que está experimentando el número de pensiones. Como veis, el número de pensiones es sustancialmente mayor que el número de pensionistas. Porque hay distintos tipos de pensiones, como sabéis, pensiones por jubilación, pensiones de viudedad, pensiones de orfandad, en fin, hay una serie de... Este gráfico, muy sencillo, muy ilustrativo, en el año 2008, pues había, aquí lo tenemos, 8.400.000 pensionistas. Y ahora, en el año 2017, pues tenemos 9.500.000 y pico. Es decir, como podéis ver, un aumento muy considerable, pues un aumento pues muy sustantivo. Bien. Otro gráfico donde quiero mostraros cuál es la pensión media que al mes se está cobrando en España, ¿vale? Pensión de jubilación media, que es la que representa la línea azul que está en la parte de arriba. La línea verde sería la que representaría lo propio para con los autónomos y la línea amarilla sería, o naranja sería algo así como una media de las dos. Actualmente, el último dato que he conseguido hace unos días de la Seguridad Social, la pensión media mensual en este país, en concepto de jubilación, es de 1.080 euros. 1.080 euros, la media. Pero tengo que deciros que hay 5,7 millones de pensionistas que están cobrando por debajo de los 1.000 euros. 5,7 millones de 9 millones y medio. Bueno, número de afiliados a la Seguridad Social. Una de las cosas que he pretendido con estas charlas es intentar desenmascarar algunas de las medias verdades que nos está transmitiendo el Gobierno y sus
como yo les llamo, voceros mediáticos, que les sirven, pues bueno, de comparsa. Bien, nos han dicho, y es verdad, que en el año 2017 se ha producido un récord histórico en el número de afiliados a la Seguridad Social. Es cierto. El número de afiliados, os lo voy a decir exactamente, ha sido de 18.678.000. Este es un dato del mes de abril. ¿Vale? Bien. El año concluyó con un récord histórico, con 611.000 afiliados más. Y el Gobierno se le llenó la boca diciendo que era maravilloso, que estaba todo muy bien, que se estaba creciendo muchísimo, que se estaba creando gran cantidad de empleo. Luego hablaremos del empleo que se está creando en España. Pero ahora estamos con los afiliados. Claro, lo que no nos han dicho el Gobierno es la calidad de cotizaciones, la calidad de cotizantes que tenemos. ¿Están creciendo? Sí. Pero claro, si resulta que muchos de los que cotizan por contratos laborales de una semana, de 10 días, de un mes y medio, pues al final, a lo mejor no me importa tener 2 o 3 millones de afiliados más. Si resulta que al final cada uno me cotiza por 5 euros, ¿qué más me da a mí? ¿Me explico? Es verdad que ha habido un número récord de afiliados, pero claro, si resulta que habiendo un número récord de afiliados tenemos un déficit, como os he explicado antes, es decir, lo que se gasta es mucho más que lo que se ingresa, pues entonces el dato no es para tirar cohetes ni mucho menos, sino más bien para estar calladito, cosa que no hacen ellos. Porque claro, te dicen eso, se quedan con ese dato, récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, y se acabó. Bien. Bueno, evolución, cotizaciones y gasto. Un poco lo que os he estado contando. ¿Veis la evolución entre una y otra variante? ¿De acuerdo? Bueno, este gráfico es muy ilustrativo. Como veis, hay mucho número, no os preocupéis. Hay mucha raya también, tampoco os preocupéis. Fijaros solo en la línea roja. La línea roja quiere decir que entre 600 y 650 euros hay 1.800.000 pensionistas en España cobrando esas cantidades. Todos los que están hacia la izquierda, de color azul, cobran menos de 600 euros. Todos los que están hacia la derecha de la línea roja cobran un poquito más o bastante más, dependiendo de la cantidad. Como os he dicho antes, a partir de la línea roja y tres líneas azules más representarían los 5,7 millones de los que he hablado antes que cobrarían, que serían los que estarían cobrando 1.000 euros o menos de pensión al mes. 5,7 millones de pensionistas. Bueno, el 72,09, es lo que veis aquí, representa las pensiones por jubilación. Luego tendríamos un 17%, que serían las de viudedad, las de orfandad, que serían un 9% me parece, lo que pone ahí. En fin, quiero que veáis que el gasto en concepto de pensión por jubilación pues se lleva, bueno, pues la mayor parte del pastel. Quería deciros, cuando se ha hablado de las cotizaciones, he hecho una referencia al tema de los contratos. Bien. Fijaros, bueno, antes de que os fijáis en este que acabo de poneros. Contratos en España. El 8,93% vamos a ver, 8,9 de cada 10 contratos que se suscriben en España son temporales. 8,9 de cada 10. El 38% de estos son de menos de un mes y el 27% del total de menos de una semana. Luego va el querido gobierno nuestro y nos dice que todo es fantástico, que están creando empleo. Bueno, sí, pero díganos
¿Qué clase de empleo están generando ustedes? Porque si resulta que el país va fantástico, que hemos superado la crisis, cosa que no es cierta, por desgracia, resulta que el número de afiliados a la Seguridad Social es récord histórico, que se están creando no sé cuántos millones de empleos, nos están contando, que también es verdad, pero claro, ¿qué calidad de empleo es? No nos lo cuentan eso. Ni se enfrentan a nadie, como puedo ser yo o muchos otros, para que les hagan estas preguntas y se las contesten adecuadamente, si es que pueden, que no van a poder. Bien, parados en España, relacionado con el tema de la precariedad laboral, tenemos 3.339.000, el último dato del mes de abril. De ellos, 1.900.000 están cobrando algún tipo de prestación. 1,5 millones no cobra ni un euro de cobertura. Es decir, hay 1,5 millones de desempleados apuntados al Servicio Público de Empleo que no cobran ni un solo céntimo de euro. Luego alguno dice, bueno, pero es que claro, ¿y cómo se puede vivir? Pues se puede vivir, entre otras cosas, a través de lo que habrán oído ustedes hablar alguna vez, que es la economía sumergida. Es decir, la obtención de ingresos que no tributan, dinero negro, que no sé por qué es negro, pero bueno, quiero decir el nombre, ¿vale? Bueno, pues, fíjense, se calcula que la economía sumergida representa 202.000 millones de euros al año, el 17% del Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza nacional. Estaría inmerso en la economía sumergida. Hay quien dice que si no hubiera economía sumergida, las calles estarían llenas de barricadas. Hay quien lo dice, yo no lo sé, pero bueno. Hay mucha gente que está viviendo gracias a la economía sumergida. Yo no voy a valorar si está bien, si está mal, simplemente aporto el dato objetivo. Bien, el gráfico que tenéis aquí es la evolución del desempleo en los últimos años. Como veis, en la última parte hay un descenso. Es cierto, responde a lo que está diciendo el Gobierno, que está creando empleo. Al crear empleo hay menos desempleo, o menos, sí, efectivamente, menos desempleo. Pero claro, esto no representa la calidad de ese empleo. No nos dice si esto que estamos viendo aquí son contratos de una semana, de un mes, de 27 días, de 8 meses. No nos está diciendo nada. Esto es pura estadística y eso es muy peligroso porque la estadística hay que analizar, no hay que quedarse solo con la apariencia, hay que profundizar en ella para conocer todos los datos. A ver, ¿cómo se hace? Un momentín. ¿Cómo se hace ahora? Para bajar aquí. Espera. Ahí, bajo. Eso. Ahí. Eso. Vamos a bajar varias. Ahí. Era la 16, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, esta ilustración es lo que os acabo de decir antes. 8,9 de cada 10 contratos que se celebran en España tienen carácter temporal. Vale. Un país que está fundamentando supuestamente la creación de su empleo, de su trabajo asalariado sobre estas bases, pues ¿qué queréis que os diga? Ahí están los datos. Pues no parece muy halagüeño, ni tampoco parece muy halagador, ni tampoco parece que sea el mejor de los futuros que se puedan desear. Bueno, vamos a hablar del Fondo de Reserva de las Pensiones, que a lo mejor alguno de ustedes estaba diciendo, bueno, este hombre no nos cuenta nada del fondo. Sí, cómo no os voy a contar algo del fondo, claro que sí. Bueno, primero, un dato. En el año 1995 se crea lo que se conoce como el Pacto de Toledo, de lo que seguramente hayáis oído hablar. El Pacto de Toledo es un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios que tiene 3 objetivos. Por un lado, garantizar el pago de las pensiones, garantizar que se puedan mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Esto es un acuerdo político. El segundo objetivo es que los partidos políticos se comprometen a no tirarse a la cabeza el tema de las pensiones como arma política, cosa que tampoco están haciendo, porque a la mínima que pueden se tiran los trastos a la cabeza, que tú has dicho, que tú dejaste de decir, que tú has incumplido, que tú has dejado de cumplir. Y en tercer lugar, en el Pacto de Toledo del 95 se acuerda instituir en el momento que fuera necesario lo que se conoce como el Fondo de Reserva de las Pensiones, la hucha de las pensiones.
Vale. La hucha de las pensiones tiene una finalidad. Tiene la finalidad de que el dinero que hay metido en él, producto de los años de bonanza, producto que sobraba del superávit, se incluía en el fondo de reserva de las pensiones. Y en el año 2000, el gobierno de José María Aznar, Partido Popular, como bien sabéis, instituye el fondo de reserva y coloca 601 millones de euros. Bien. En el año 2011 se produce, tiene lugar, es el momento en el que tiene el Fondo de Reserva de las Pensiones tiene el mayor número de millones, concretamente 66.800. 66.815, año 2011. Es el momento en el que más dinero hay en el Fondo de Reserva de las Pensiones. Hasta ese momento había estado el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué ocurre a partir del año 2011? Pues a partir del año 2011 ocurren varias cosas. Ocurre fundamentalmente que toma el poder el Partido Popular, el gobierno de Rajoy. A partir de ese momento suceden una serie de cuestiones de carácter económico en las que no voy a entrar ahora. Y el Partido Popular empieza a hacer uso del dinero que hay en la hucha. Porque no hay dinero suficiente, porque hay muchas pensiones, porque los gastos son muy grandes, y empieza a hacer uso. Y aquí tenéis en la gráfica, muy ilustrativa, cómo va descendiendo el número de millones por año, hasta llegar a la situación actual, en el año 2017, que tenemos en el Fondo de Reserva de las Pensiones 8.095 millones de euros. Nada más. Nada más. 8.095 millones de euros. Cada paga extra de Navidad y de verano representa un pago de 9.000 millones de euros. Es decir, que teóricamente, si nos atenemos a lo que estáis viendo, pues el próximo verano los pensionistas no cobrarían la paga de verano, porque no habría dinero. Pero bueno, tranquilidad, sí que la vais a cobrar. Sí que la vais a cobrar, pero la vais a cobrar porque el Gobierno, en los presupuestos generales del Estado, que por cierto todavía están sin aprobar, ha presupuestado una partida de 15.100 millones de euros en concepto de préstamo solicitado al Tesoro Público, con el cual poder hacer frente al pago de esas pensiones extras que tienen que pagarles a ustedes. Con lo cual, sí que las van a poder cobrar. La pregunta que yo me hago es si esto que han hecho este año va a ser posible hacerlo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque tengo mis dudas. Pero de momento las van a poder cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, que nadie se ponga nervioso por eso. Una cosa que me parece muy grave. Bueno, esto es ilustrativo de lo que acabo de decir, la evolución del fondo. Según el año, hasta la línea roja va en ascendente y luego va descendiendo, ya con el Partido Popular, que, por cierto, ha hecho 22 disposiciones de dinero del Fondo de Reserva de las Pensiones desde el año 2011, por un total de 77.000 millones de euros. Y alguno dirá, eso no está bien, Antonio, estás confundido. Si resulta que el máximo que ha llegado a tener el fondo en el año 2011 fue de 68.000 millones de euros, ¿cómo es posible que haya podido sacar el Gobierno hasta un total de 77.000 millones? Pues sí es posible. Es posible por lo que os voy a explicar ahora. Veréis. A ver. Bien. En el año 2013, concretamente el 3 de enero, por si alguien quiere tomar nota y lo quiere buscar, porque insisto, para los que habéis venido tarde, no me estoy inventando nada y todo está aquí para que lo podáis verificar y contrastar por vosotros mismos, pues un periódico que no es nada sospechoso por su seriedad, como es el The Wall Street Journal, norteamericano, publicó nada más y nada menos que un titular que decía, y también el periódico Der Spiegel, que es alemán, los dos,
un titular que decía: el señor Rajoy acusado de saquear el fondo de reserva de las pensiones para evitar el rescate bancario. ¿Se acuerdan ustedes aquello del rescate a la banca, que el gobierno se ha empeñado, el señor de Guindos? Mentiroso donde lo haya, me da igual si me oye, porque como es verdad, pues que venga y que me demuestre que no lo es. Diciendo que aquí no ha habido rescate. Hasta en Europa le llamaron la atención. ¿Cómo tienes la cara de decir que no hemos rescatado la banca de tu país si ha sido así? Pues no, el señor Rajoy y el señor de Guindos salieron a la palestra diciendo que no, que lo que habían hecho había sido solicitar un crédito en grandes condiciones, muy mejorables para España, estupendas, y que el ciudadano, ustedes, nosotros, no íbamos a pagar ni un solo céntimo de euro de ese rescate. Cuando hemos pagado todo y más. O mejor dicho, lo estamos pagando todavía. Bueno, pues estos periódicos, del Wall Street Journal, del Spiegel y también otro alemán que tenemos aquí, que es un nombre, yo alemán no tengo ni idea de la pronunciación y la verdad, bueno, ahí está el nombre, viene a decir algo así como Noticias Económicas Alemanas, pues hicieron esta acusación gravísima. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno español durante ese tiempo? Utilizó los fondos de la reserva de las pensiones como garantía para comprar bonos del Estado. Vamos a ver, por un lado tenemos la Seguridad Social, a la que pertenece el Fondo de Reserva de las Pensiones, y por otro lado tenemos al Estado o el Tesoro Público. Pero si son lo mismo, sí, claro que son lo mismo. Lo que pasa es que ahí la Seguridad Social tiene un presupuesto aparte, pero son lo mismo. Bueno, pues claro, por eso estos periódicos han acusado de saquear, de hacer esto, de estar utilizando como garantía. No hubo necesidad, pero si la cosa hubiera salido mal, pues hubiera salido mal. Con la compra de los bonos, con la compra de deuda pública, con la garantía de todo esto, el Estado, o mejor dicho, la Seguridad Social, obtuvo un rendimiento, obtuvo unos intereses. Y esos intereses de beneficio a cambio de comprar esa deuda los revirtió posteriormente al fondo y por eso el fondo, como os he dicho, el Gobierno dispuso hasta de 77.000 millones de euros. Es un poco a lo mejor complicado de entender, pero vamos, se utilizó el dinero como garantía, no es que se sacara del fondo, se utilizó como garantía. Y claro, esto ha sido denunciado por estos periódicos internacionales especializados en temas económicos, pero ningún medio de comunicación español se ha hecho eco de esto, ni antes, ni ahora, ni después. Como he visto alguna información por ahí diciendo que esto era un bulo, me he permitido preguntarle a alguien muy conocido, yo no sé si podría decir el nombre. No voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, simplemente les voy a dar alguna pista. Es uno de los economistas más conocidos de España. Está en la televisión casi todos los días. Es pequeñito y tiene barba. No voy a decir más. Le he preguntado a él y me ha dicho: Antonio, de bulo, nada. Punto. Ya está. Si a mí esta persona me dice eso, para mí es suficiente, porque es una persona que merece mi credibilidad. Bien. No se asusten con tanto gráfico y tanto número. Se lo voy a explicar fácilmente. Pregunta. He perdido dinero, se ha revalorizado mi pensión, he perdido dinero. ¿Qué ha pasado entre los años 2011 y 2017? Insisto, no cogáis calculadoras ni nada, que ya lo he hecho yo por vosotros. La última parte que pone el 2018, olvidaros, porque eso es una previsión. Nos vamos a centrar entre el año 2011 y 2017. Bueno, pues en este periodo de tiempo, y estos datos son del Instituto Nacional de Estadística, no son de Antonio Muñoz. O sea, son del Estado. Bien. La inflación, el índice de precios al consumo, ha crecido un 8,1%. Las pensiones, sus pensiones, se han revalorizado en ese periodo de tiempo, 2011 a 2017, en un 4,5%. Si vemos lo que ha subido la vida y lo que se ha revalorizado mi pensión, resulta que nos da un menos 3,85. Eso es lo que han perdido ustedes de poder adquisitivo con sus pensiones.
Claro, la señora Báñez, ministra todavía de la Santa Cofradía del Desempleo, ha tenido la desfachatez de decir públicamente que los pensionistas no saben hacer números, que no solo no han perdido poder adquisitivo, sino que encima lo han ganado. Bueno, yo no sé si coger en una carta y mandarle al ministerio a esta señora estos gráficos que son del Instituto Nacional de Estadística, para ver si se entera de quién son, de dónde salen y a ver qué tiene que decir. Por eso les digo que el Gobierno no hace más que mentir, porque dice medias verdades y es peor una media verdad que una falsedad. Bueno, esto quiere decir, pone 2,22 abajo, olvídense, actualmente, a día de hoy es 1,82. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada pensionista está sostenido en este momento por 1,82 trabajadores. Para que la cosa fuera bien, se dice que cada pensionista tendría que estar sostenido por 2,5 trabajadores. Y en España, en este momento, está sostenido por 1,8. Otro dato malo o muy malo, del que el Gobierno tampoco nos cuenta habitualmente nada. Y es oficial, ¿eh? Bueno, esto es lo mismo que lo que acabo de explicaros, pero en relación a Europa. Esto tiene que ver con lo que se conoce como la tasa de cobertura o de sustitución. Bien. Antes de deciros lo que significa este dato que tenéis aquí, voy a explicaros lo que es la tasa de cobertura o de sustitución. Bien. Quiere decir esto, que la relación que existe entre la primera pensión que se cobra y el último salario que se percibe es lo que se conoce como la tasa de sustitución. Por ejemplo, una persona se jubila mañana y el último salario que cobra son 100 euros. Si la primera pensión que cobra el primer mes, dentro de 30 días, va a cobrar una pensión, bueno, pues esa pensión como máximo va a ser de 82 euros. Eso es lo que significa la tasa de cobertura o de sustitución, de la que habrán oído hablar en la televisión y van a seguir escuchando. La relación entre el último salario que se percibe y la primera jubilación que se cobra. En España es muy alta, como ven, porque las cotizaciones son muy altas, pero como tenemos los demás parámetros, la contratación, lo que se paga en salarios, en términos reales, al final, resulta que, efectivamente, los datos, pues, en términos reales son muy poco halagüeños, muy poco sofisticados, muy poco sostenibles. Fondo de pensiones en España, un capítulo importante. Algunos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, igual se están preguntando, bueno, después de escuchar todo esto, claro, a lo mejor la salida que tengo es hacerme un plan de pensiones privado. Todos los días estamos escuchando al Gobierno invitarnos a que nos hagamos planes de pensiones privados, que si son muy buenos, que si son necesarios, que si son un complemento conveniente. Bueno, toda una historia. Bien. Yo voy a decirles solamente dos datos y saquen las consecuencias que quieran de los datos. El 83% de los planes de pensiones privados que se han hecho en España desde el año 2002 han dado pérdidas. El 83%. Bien, la rentabilidad media de un plan de pensiones privado en el año 2017 ha sido del 3,03%. A lo que hay que quitarle las comisiones que cobra el banco, que son un máximo del 1,45, un 0,20 en concepto de custodia y un 1,25 en concepto de gestión. Y eso se ha bajado ahora, porque hasta hace poco era del 2,5.
Ahora ha habido una modificación del Gobierno y el máximo que se puede cobrar por el concepto de comisiones es eso, un 1,45. Si a ese 3,03% de rentabilidad le quitan eso, luego le quitan lo que hay que pagarle al Estado, a Hacienda, cuando retires el fondo de pensiones, pues te queda una rentabilidad pues de risa si es que te queda algo. Bien. Yo no puedo decir a nadie, hazte un plan de pensiones privado o no te lo hagas. Eso tiene que ser una decisión última, libre, que cada uno tiene que valorar, tiene que contrastar todos los datos y decidir uno por sí mismo en base a toda esa información. Yo lo que sí le diría es que si yo tuviera que hacer, a mí me planteasen esto hoy, yo no lo haría ni harto de vino. No lo haría. Aunque le cuenten los cantos de sirena que le cuenten a través de la televisión, del Gobierno, de los medios de comunicación y todo eso. No lo haría, pero, ojo, es una opinión personal. A lo mejor ustedes llegan a otra conclusión. Bueno, estos 74.000 millones de euros que ven aquí, son fondos de pensiones en España de carácter individual, porque después hay fondos de pensiones de empresa, fondos de pensiones asociados, son distintas variantes. Esto es un poco más de lo mismo. Rentabilidades en función de una serie de parámetros, edades, etcétera, del tema de los fondos de pensiones, ¿vale? Esto está aquí por si alguien lo quiere ver después. No me voy a detener mucho porque es un poco lo que les acabo de decir. Bien, esto también tiene que ver con lo que acabo de exponeros. El 3,03% de rentabilidad en el año 2017. Otras opciones. Quedarte el dinero en el bolsillo, comprarte una caja fuerte, tenerla en tu casa, meterlo en el banco en, yo qué sé, en alguno de los productos que te quieran colocar. Otra opción es comprar bonos del Estado a 15 años. Ahí tienes la garantía del Estado y en ese caso la rentabilidad está siendo del 4,81%, que es sustancialmente mayor que la que se obtiene por un fondo de pensiones privado. Si quieres jugar a bolsa, sabes que juegas con riesgo. Dependiendo en qué inviertas, renta variable, renta fija, renta mixta, en fin, hay muchas variantes. Pero la rentabilidad media, si se invierte en alguna de las 35 empresas del IBEX 35, está saliendo a día de hoy, bueno, este dato es de hace unos días, de diciembre del pasado año, pues como veis es del 8,19%. Pero insisto, aquí hay riesgo, esto es bolsa y también hay que valorar mucho antes de tomar una decisión lo que se va a hacer. Voy terminando, ¿eh? Bueno, esto es un poco lo que os he dicho antes también, distintos tipos de planes, en función de las edades, en función de los plazos. Un plan se puede hacer a 10 años, a 15, a 12, en fin, distintas rentabilidades. Rescate. Bien. Cuando uno quiere recuperar el dinero que tiene depositado en un fondo de pensiones privado, cuando quiere hacer eso, quiere recuperarlo, se le llama rescatar ese dinero. Eso se le llama así en términos bancarios. Hay una serie de supuestos en los cuales una persona, por ley, puede recuperar ese dinero, puede rescatar el dinero depositado en un plan de pensiones privado. Por ejemplo, caso de quedarse sin empleo, estar inscrito en el paro durante más de 10 años, enfermedad grave, incapacidad permanente, en fin, una serie de supuestos que están taxativamente previstos en la ley. Pero yo me voy a referir a uno muy concreto, donde el Gobierno nos ha colado otro gol y ningún medio de comunicación se ha hecho eco. ¿En qué consiste? En el año 2013, el Gobierno sacó una ley, la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social. Bien. Ahí se preveía una serie de supuestos en los cuales se podía rescatar un plan de pensiones si concurrían estos. Y entre estos había uno que decía, caso de desahucio, imagínense que cualquiera de ustedes tuviera problemas y no pudiera hacer frente al pago de la deuda con pues con el banco, por ejemplo, con el propietario. Y entonces se le amenazase, si no pagas, de desahucio. Bueno, pues la ley preveía la posibilidad de que si tú
recuperando, es decir, rescatando el dinero que tenías en el banco en un fondo privado de pensiones. Con ese dinero pudieras pagar la deuda que tenías con el banco, con el propietario de tu casa, de la que eres, que estás ahí como deudor hipotecario. Si con eso pudieras evitar el desahucio, podías retirar ese dinero, zanjar la deuda y punto y final. Se permitía rescate. Bueno, pues en el año 2017 el Gobierno español ha concluido que eso no se puede prorrogar y lo ha quitado. Con lo cual, si una persona se encuentra en esa situación, ahora no va a poder retirar su dinero para con ese dinero pagar la deuda y evitar el desahucio. Al Gobierno español no le ha importado nada, como tampoco le importa a los medios de comunicación hablar para nada de los desahucios. ¿Oyen ustedes hablar, como pasó hace 2, 3, 4 años, de los desahucios todos los días? Nos ponían a la policía echando a la gente de las casas, la gente con pancartas. ¿Ustedes ven algo de eso últimamente? Yo no. Parece que alguien tiene mucho interés en hacernos creer que los desahucios ya son historia, que ya no hay desahucios en este país. Y es mentira, sigue habiendo muchos y muy graves, todos los días. Bueno, me parece que ya vamos a ir terminando. Simplemente deciros que el año pasado ha habido 32.132 personas, o mejor dicho, la diferencia entre nacimientos y fallecimientos ha sido favorable a los fallecimientos por 32.132 personas. Es decir, la población española ha decrecido. Ha decrecido el año pasado. Hay menos población que en el año anterior. Bueno, un momento. Bueno, veréis aquí parque de robots y digo, ¿esto qué es? Bueno, pues esto tiene que ver con lo que nos ocupa, porque si resulta que las máquinas, que los robots están sustituyendo cada vez más, y de qué manera, la mano de obra laboral, es decir, al trabajador, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque si el trabajador, aunque le estén dando un sueldo de miseria en muchos casos, porque en este país 1 de cada 5 trabajadores que cobran un sueldo es un trabajador pobre. Lo de la figura esa de trabajadores pobres también es propia de España, la hemos inventado aquí, gracias al gobierno que tenemos y a los partidos políticos que les sirven de comparsa, que son todos los demás. Porque claro, el gobierno tiene la responsabilidad, pero ¿y los que hacen la oposición? No tienen ninguna, claro que la tienen también. Bueno, fijaros, en España es la 5ª potencia industrial del mundo en robots industriales. La 5ª. De cada 1.000 trabajadores hay 2 robots ya. En el año 2020, en la industria, veréis, la industria automovilística es la que más robots hay. Fijaros la cantidad de trabajadores que hay en España en la industria automovilística. La línea de la izquierda corresponde a la industria de los automóviles. En el año 2020 se calcula que va a haber 3 millones de robots en la industria automovilística. Claro, yo me pregunto, si van a meter esta cantidad gigantesca de robots cada año más, el número de trabajadores va a disminuir. Y si disminuye el número de trabajadores y resulta que los robots no pagan ningún rendimiento por nada, porque el dividendo robot, como le llaman en Canadá, no existe en España, y las empresas no quieren ni oír hablar de eso, de que no, es que, oye, que el robot está haciendo una producción y tiene que pagar tanto al fisco por esto. No quieren ni oír hablar de eso. Mi pregunta es, ¿cómo se van a poder seguir sosteniendo el pago de las pensiones si cada vez hay menos trabajadores y encima los robots no pagan nada? Me pregunto. A ver. Ya voy a ir a las soluciones, muy breves. Muchas ya las hemos abordado, pero bueno. A ver. Bueno, esta es una de las soluciones, o mejor dicho, más que soluciones, yo hablo de parches, porque yo creo que el sistema se puede apuntalar. Solución no hay.
o por lo menos yo no la conozco y creo que no la conoce nadie. Hay distintas maneras de apuntalar el sistema, de que no se caiga. Porque el problema ahora no es de mantener, el problema es de sostener esto, que se está cayendo, que es verdad, hay que sostenerlo. Y hay medidas para poder hacerlo. Una de ellas es lo que se conoce como la renta básica universal. Yo no sé si los que estéis aquí conocéis lo que es eso. Bueno, eso sería la prestación dineraria que haría el Estado a todas las personas, por el hecho de ser personas, da igual, si están paradas, si no están paradas, si son guapas, si son feas, si son negras, si son amarillas, si son ricos, si son listos o si no lo son. Por el hecho de serlo, toda persona cobraría la renta básica universal, una cantidad fija, incondicional. Esto a alguno le parecerá ciencia ficción y dice, esto es imposible. No, no es imposible. En Finlandia se está haciendo muy seriamente un experimento con esto. En Holanda otro. En Canadá se va a activar otro de forma inmediata. Esto está en la mesa de los gobiernos de medio mundo. Incluso de gobiernos conservadores y liberales. Incluso. Porque esto va, a mi juicio, va a ser, no tardando demasiado tiempo, casi imprescindible, porque es una cuestión de orden público. Si tenemos menos cotizantes, si tenemos menos trabajo, si los robots se van a meter en todos lados, si cada vez hay más pensiones, si cada vez hay menos dinero, ¿para qué quiere el sistema producir nada con sus industrias, aunque tenga robots, si nadie lo va a poder comprar, si no hay nada? ¿Quién va a consumir? ¿Cómo la gente va a poder subsistir, cubrir sus necesidades básicas? Tienen los estados ante sí un problema de orden público de primer nivel. No quiero asustar a nadie, pero es una situación que se podría dar y podría ser un polvorín. Esto podría ser un remedio. ¿Vale? De esto se puede hacer un debate entero y se puede dar una charla entera, ¿eh? Bueno, la edad de jubilación. Aquí hay cantidad de historias. Yo simplemente, a día de hoy son 65 años con 38 años de cotización. La jubilación anticipada son 63 años con 35 años, me parece, de cotización. Y lo más importante, en el año 2027, para jubilarse, habrá que tener 67 años. Desde este año 2018 empieza a computar por cada año 2 meses más de trabajo, más de cotización para poder jubilarse. De tal forma que en el año 2027 será necesario tener 67 años si uno se quiere jubilar. Bueno. Léanlo, porque yo creo que... ¿Lo ven todos? ¿O se lo leo? La simpaticorra esta, a la que no tengo la desgracia de conocer, dice, entrecomillado, por tanto hay que darle credibilidad a la frase, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo, y ya. Esto lo dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional. O sea, no lo dice el señor que vende pan en la esquina, ni el kiosquero que vende allí, ni el que me vende la entrada en la taquilla para ver al Atleti el próximo domingo. Lo dice una señora que supuestamente tiene mucho poder. Saquen sus propias consecuencias. Bueno, esto ya son previsiones, aquí ya no me voy a detener porque quiero... Sobre todo que podáis hacerme las preguntas que queráis, ¿vale? Simplemente son unas previsiones, bueno, importantes, como todas. Bueno, aquí sí, por ejemplo, en el año 2050 habrá más pensionistas que trabajadores. Hombre, 2050 todavía falta, pero no está tan lejos, ¿eh? No está, no. Muchos no, pero algunos, yo espero estar y espero que esto no se cumpla, porque si no, ni te cuento. Pero estos son datos, a ver, es que no veo bien. Me parece que pone ahí Instituto, tú que ves mejor, a lo mejor ahí, el dato del Instituto Nacional. El INE. Aquí lo pone. Datos de proyección demográfica del Instituto Nacional de Estadística y la serie histórica de la EPA.
calculado por franjas de edad. O sea, no es un documento que se haya inventado el vecino de enfrente. Es un documento público, es una previsión pública. Bueno, esto es un poco las previsiones de lo que os he dicho antes. Bueno, vamos un poco a las soluciones. ¿Hay solución a todo esto? Bueno, a lo largo de la charla han salido bastantes de ellas. Pero yo voy a enumerarlas y en algunas me voy a detener un poquitín porque igual no las he nombrado, pero algunas ya las hemos visto, ¿no? Insisto, solución o soluciones así, taxativa, es que no la hay. ¿Formas de abordar esto, de apuntalarlo, de evitar que se caiga, de sostenerlo? Sí, las hay. ¿Cuáles? Las voy a nombrar. No las voy a nombrar por orden de prioridad. Es decir, que nombre la primera, la que voy a nombrar, no quiere decir que sea ni la más importante ni la que yo le dé más importancia. Simplemente las voy a nombrar. Una sería retrasar y endurecer la edad de jubilación. Otra sería recortar la tasa de sustitución. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes del 81,2%? Pues si rebajamos eso, pues ahí habría un recorte, el Estado se ahorraría dinero y teóricamente a lo mejor se podría pagar más pensiones. Pero claro, recortando los derechos, las condiciones y, bueno, una medida muy antisocial. Otra, destopar las bases de cotización. ¿Qué significa esto? Con un ejemplo lo vais a entender perfectamente. Mirad, todo trabajador, cualquiera que sea la cantidad por la que cobre, paga X en concepto de IRPF, lo que sea. 1.000 euros por 800, por 2.000, lo que sea. Pero resulta ser que nuestra ley dice que todas las personas que cobren por encima de 3.751 euros, no es lo común, pero tampoco hay tan pocas, todo lo que se cobre por encima de 3.751 euros no tributa nada. Sí, como lo oís. Me explico. Si una persona cobra 5.000 euros de salario, la diferencia entre 5.000 y 3.751 euros, por esa diferencia no paga nada. Y eso es legal. Y por ahí, si eso se modificase, se podría ingresar otra cantidad de dinero importante para sufragar o al menos intentar sostener en la medida de lo posible el sistema de las pensiones. Se habla que destopando las bases de cotización se podrían ingresar hasta 9.000 millones de euros al año. Bien. Otra medida, suprimir las reducciones que el Gobierno legalmente ha establecido a las cotizaciones sociales a las empresas. Y también quitar las tarifas planas a los pobres autónomos. Pobrecitos ellos, muchos de ellos que empiezan con grandes dificultades, han puesto la tarifa plana, pues ahora hay alguno que se le ha ocurrido que, bueno, que hay que quitársela, que pague desde el primer día. Si se le cae antes de abrir la tienda, pues es su problema. De momento no lo han hecho. Hay quien dice que no habría que suprimirlas, sino que lo que habría que hacer sería sustituirlas por bonificaciones que pagaría el Estado a través del Servicio Público de Empleo. Bien. Otra muy gorda. Dicen que no hay dinero. Se sabe que entre 60 y 90.000 millones de euros son dinero negro, es decir, dinero que no tributa y que está depositado en paraísos fiscales. Entre 60 y 90.000 millones de euros. Combatiendo eso, tendríamos solucionado prácticamente de una manera total el problema de las pensiones públicas en España. ¿Quién es el depositario de ese dinero negro? ¿Vale? ¿Cuál es el motivo entonces por el que nadie, perdonadme la expresión, le mete mano a esto? Porque da igual que sea el PSOE, que sea el Verde, que sea el PNV, que sea el PP, es igual, nadie lo hace. Bueno, pues entre 60 y 90.000 millones de euros, estamos hablando de una cantidad astronómica con la que se solventaría el problema que tenemos. Dice alguno, bueno,
también podemos solucionarlo de la siguiente manera. Le podemos meter un impuesto extraordinario a la banca. Vale. Pinta fenómeno. A todo el mundo dice, joder, fantástico, que se fastidien los de la banca. Les metemos un impuesto. Pero, hombre, si te paras un momento a pensar y dices, bueno, pero es que es absurdo. Si tú le metes un impuesto a estos tíos, al final lo vas a pagar tú, porque te van a subir las comisiones, los intereses y todo, y no vamos a solucionar nada. Es más, vamos a empeorarlo todo. Bueno, pues el PP y el PSOE siguen empeñados en que hay que crear un impuesto extraordinario a sus amigos los bancos, porque lo son. Bueno, hay quien dice que como hay poco dinero y hay muchas pensiones que pagar, que la solución es subir los impuestos. Como en el año 2017 se han creado 80 impuestos nuevos en el territorio del Estado español, entre autonómicos y nacionales, pues alguno más, ¿qué más da? Total. Subimos el IVA, subimos lo que sea. No entro en más, simplemente es otra posibilidad, otro parche. Ya que estamos en Euskadi, pues hay que plantearlo también. Hay quien dice que el cupo vasco, pues que habría que quitarle, o incluso que habría que modificar eso, que no se puede seguir en los mismos términos. Simplemente lo expongo porque hay quien sostiene eso, sobre todo del ala más liberal o más conservadora de algunos de los partidos políticos con más predicamento en el territorio nacional. Bueno, si resulta que no hay dinero... No, ¿cómo que no hay dinero? No hay dinero para algunas cosas. A lo mejor el problema se podría solventar en parte desviando gastos. Igual en vez de gastarnos 8.000 millones de euros, como están los presupuestos generales del Estado, para que los militares se diviertan, entre otras cosas, con los 2 submarinos que les han comprado el año pasado para que pasen el rato, no he mirado, la verdad, el coste, pero debe ser astronómico, pues a lo mejor ese dinero se podría destinar a otras cosas, ¿no os parece? O en vez de incrementar, aunque sea en poco, el dinero de otros pobrecitos como son la Casa Real, pues igual ese dinero se puede dedicar a otras cosas que todos sabemos. O a lo mejor en vez de incrementar el gasto para que los servicios secretos tengan más dinero, pues igual se podría dedicar a lo mejor para mejorar algunos hospitales de Euskadi, por ejemplo, o de Cataluña, o de Valladolid, de donde soy. Bueno, si no incrementamos... A ver, yo no estoy... Es un tema, no voy a entrar, porque sería un debate, ¿no? Yo no estoy en contra de la estructura en la que está configurado el Estado español, el Estado autonómico que conocemos. Pero yo voy a aportar aquí un dato. El mantenimiento anual del Estado autonómico supone 100.000 millones de euros al año. ¿Qué quiere eso decir? ¿Estoy queriendo decir que hay que quitar las autonomías? No es mi intención. Además, no estoy por la labor, yo no creo en eso, y creo que además sería una mala idea, y además que no se podría hacer, a menos que hubiera poco menos que una revolución aquí, ¿vale? Pero sí estoy diciendo que igual habría que replantearse algunas cosas, gastos superfluos. Hay 30.000 millones en lo que se llama las duplicidades. ¿Qué es una duplicidad? Vamos a ver. Si no me equivoco, todas las comunidades autónomas, las 17, tienen transferida la materia o la competencia en materia de sanidad. Vale, cada comunidad autónoma gestiona su propia sanidad. Entonces, ¿alguien me quiere explicar a mí para qué sirve el Ministerio de Sanidad? Porque yo no lo entiendo. Y lo mismo, pues, para otras carteras, fomento o educación. ¿Me lo quiere explicar alguien? ¿Para qué sirve el Ministerio de Educación en el edificio de nuevos ministerios de Madrid, que yo he pasado 1000 veces por delante de él, si resulta que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de educación? Bueno, pues en duplicidades, 30.000 millones de euros. Tenemos otras instituciones que sirven, y ahora estoy ironizando para mucho, que se llaman las diputaciones, de las que un partido político que va de naranja, que dice que es liberal, y que cada día que pasa se parece más a la extrema derecha, más reaccionaria, pues resulta que estos señores hace tiempo que se han olvidado ya, se han olvidado de algo que dijeron, que había que suprimir las diputaciones. Eso lo dijeron ellos. Ahora ya no lo dicen, porque ahora están a punto de tocar poder. Es decir, hay dinero, se puede desviar.
Y hay que querer hacerlo, pero los políticos no quieren hacerlo. Exijamos las responsabilidades. ¿Cuándo? Cuando votemos, si es que vamos a votar. Otra medida que ya se ha hecho, desviar algunas pensiones de la Seguridad Social que se paguen con cargo a los presupuestos generales del Estado, como la viudedad, por ejemplo, o la orfandad. Eso se ha hecho ya. La renta básica universal sería otra medida, ya me he referido a ella hace un momento. Que los robots, también lo he dicho, graben o paguen lo que se conoce como el dividendo robot. No se está haciendo y las empresas no quieren ni oír hablar de ello. Recuperar, sería otra medida política muy importante, recuperar el peso industrial que ha tenido el Estado español, que llegó a ser en el año 1975 del 35%, tejido industrial. ¿Saben cuánto queda? El 15%. España está desmantelada industrialmente. España, como yo digo, es una especie de garito. Yo lo comparo a la Cuba precastrista. Antes de que estallase la Revolución Cubana, con independencia de lo que podamos pensar o no sobre ella, Cuba, La Habana, Cuba, era el garito de los Estados Unidos, de los señores ricos de los Estados Unidos que iban allí, pues a pasar el rato en las cosas que ya saben ustedes a qué se dedican. Pues España se está convirtiendo en algo parecido. ¿No se han dado cuenta ustedes quiénes vienen aquí ahora? A emborracharse, a tirarlo todo, a romper las ciudades, a romper las calles, a reírse de todo el mundo, a hacer todo. ¿Se han dado cuenta ustedes? A mí me recuerda muchísimo a la Cuba precastrista. Claro, interesa que vengan todos esos. Lo que no interesa es potenciar el tejido industrial, que es lo que genera empleo, de verdad. El 15%, hemos tenido el 35%. Así no vamos a ninguna parte. Y bueno, termino. Hay quien dice que otra medida sería potenciar la inmigración. Abrir las puertas y que vinieran 3 o 4 o 5 millones de inmigrantes más de los que tenemos. ¿Que esa sería una solución? ¿Tendrían trabajo? No sé qué tipo de trabajo ni dónde lo iban a sacar. Cotizarían, no sé qué cotizaciones iban a hacer y que de esa manera pues habría más dinero para pagar las pensiones. A mí, vamos, yo no me lo creo esto ni loco, pero bueno, hay quien sostiene esta tesis. Otra tesis, que la pongo encima de la mesa, siguiendo un poco lo que dice mi querida amiga la del Fondo Monetario Internacional, la Christine Lagarde, esa. Políticas eugenésicas encubiertas. ¿Qué significa eso? Sobran gente, sobran viejecitos, sobran. ¿Qué hacemos? Vamos a inventarnos algo y nos quitamos unos cuantos del medio. Evidentemente, eso no pasa. Espero que no pase nunca. Pero cuidadín, yo lo pongo encima de la mesa porque sería otra medida. Así se iban a quitar muchas pensiones que pagar. Ya se han inventado el copago. Ya hay gente que no está pudiéndose pagar las medicinas porque no tiene dinero para ello. ¿No es eso una política eugenésica? Para mí sí lo es. Concluyo. Los planes de pensiones privados ya lo he dicho y voy a hacer una pequeña referencia al modelo francés. ¿Por qué Francia? Bueno, pues porque están empeñados el gobierno español, el PP y el Partido Socialista Obrero Español de trasladarnos, de implementar, de poner en España lo que se conoce en Francia desde el año 1991 como la contribución social generalizada. ¿Qué significa eso? Es un impuesto extraordinario. Pues significa que aparte de todo lo que pagáis, aparte de todo lo que paga el trabajador, se le mete un impuesto nuevo. Y de todo lo que cobra, en Francia hasta el año pasado, se le estaba quitando un 7,2% del total de su salario para este impuesto. A los rendimientos del capital se les estaba quitando el 8,2%. Y no me acuerdo la otra partida, se les estaba quitando otro porcentaje. Quitándoles a todos, en concepto de un nuevo impuesto que se llama contribución social generalizada, el Estado francés tiene más dinero para pagar las pensiones, claro, quitándoselo a los demás. Y al final, pues estamos en lo mismo. Termino. No sé, se me ha apagado el ordenador, pero bueno, no tiene importancia. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis visto la película de Matrix? Levantad la mano. Bueno, un poco los más jóvenes, los más mayores no. Bueno,
como hay muchos que no lo han visto, os comento. Imaginaros, hay una persona que le dice a la otra, mira, tienes dos opciones. Una es seguir viviendo en el país de las maravillas, seguir creyéndote todo lo que te cuentan, poner el telediario todos los días, tragarte todos los debates de la Sexta, de los lunes, de los viernes, el de la 5, el de la 3, tragarte todos y seguir viviendo en el país de las maravillas, creyéndote todo lo que te cuentan. Si es así, dice en la película, tienes la pastilla azul, te la tomas y verás qué feliz vas a seguir viviendo. Pero tienes otra opción, le dice. La otra opción es tomarte esta otra pastilla, de color rojo. Lo de los colores en este caso no tiene nada que ver con las ideologías. A mí me gusta más este, pero bueno. ¿Vale? Entonces, le dice, tienes esta opción. Esta opción, tomarte la pastilla roja, significa que vas a optar por conocer la verdad, por introducirte en el sendero de la búsqueda de la verdad. Eso tiene sus riesgos. Podrás pasarlo mal, tendrás cabreos, tendrás disgustos, pero será la verdad. Por lo tanto, lo mismo les digo a ustedes, podéis optar por dos cosas. Seguir buscando el sendero de la verdad. Yo no es que tenga la verdad, pero todos los que estáis aquí sois gente valiente porque habéis venido al menos a conocer un poco más sobre un problema que os atañe. O podéis hacer como hace muchísima gente de la que está fuera, no porque no me haya venido a ver a mí, sino porque no le importa esto, parece ser cuando le tendría que importar mucho, y seguir viviendo en el país de las maravillas. Es una elección libre, cada uno puede optar por la que quiera, pero que cada uno también asuma las consecuencias. Muchas gracias. Bueno, podéis preguntar lo que queráis. Yo, honestamente, si sé responder a la pregunta que me hagáis, os responderé. Si no lo sé, os lo diré. Lo único que sí que pediría, que no hicieseis preguntas concretas de la persona en concreto. Es que yo tengo tantos años, tantas condiciones, yo no sé cuánto... Porque eso no lo voy a poder responder porque eso es normativa sectorial y hay que verla. ¿Vale? Entonces, que sean preguntas generales, preguntas sobre lo que hemos abordado aquí. Sobre eso, todo lo que sepa responderos, pues os responderé, ¿de acuerdo? Claro, que como el poder no da micrófono, voy a dejar igual. Ahora una pregunta, ante todo, gracias por la charla, súper interesante. Me gustaría saber cuál es tu opinión de ese concepto que está cogiendo cuerpo entre los pensionistas y jubilados de pagar IRPF por las pensiones, tanto de incapacidad, de jubilación, de viudedad, ese concepto de que ellos entienden de que ya se ha pagado anteriormente y que había que abolir dentro del pago de las pensiones, que está actualmente hay pensiones que son contributivas y están pagando IRPF. Y luego, tu opinión sobre la merma que se produce en cuanto a las viudas. ¿A las? A las viudas. ¿A las viudas? A las viudas, sí. Esa merma se produce cuando fallece el perceptor de esa pensión. ¿Por qué en este estado tan paternalista y tan machista que nos ha tocado vivir desgraciadamente, la mujer entiende, ellos, que no han trabajado nunca, solo ha criado igual 5 o 6 hijos, ha trabajado 17 horas en casa y entiende que cuando se muere el marido ya no tienen derecho a cobrar el 100% de la pensión porque evidentemente ellas no han trabajado? ¿Qué opinión tenéis de las dos preguntas? Gracias. Nada, hombre. Vamos a ver, sobre la primera, la verdad es que no tengo... Bueno, a ver, tengo muy claro que volver a pagar sobre lo mismo es que es algo que se cae por lo propio de lo absurdo que es. Entonces, yo no conozco en profundidad esa cuestión, pero yo supongo que algo nos perdemos por el camino, porque si es tal como tú lo has planteado, no tiene ningún sentido. Es un absurdo. O sea, que tenga que pagar el pensionista por algo que ha pagado ya en su momento en concepto de IRPF, insisto, no es un tema que no lo conozco en profundidad, pero yo creo que hay algo que nos perdemos ahí. Y en cuanto a la segunda cuestión, pues es que no tengo respuesta. A mí me parece lamentable cómo se trata, en este caso, a las viudas, ¿no? La pensión de viudedad, lo maltratada que ha estado y que sigue estando, y no parece que haya mucha intención de mejorar esto. Me parece que tengo un dato, no sabría decirte ahora dónde,
del incremento que ha experimentado la pensión de viudedad, pero es muy pequeñito. Se ha incrementado algo, pero muy pequeñito. Entonces, no sé si con eso respondo. Bueno, me hizo la pregunta, compañero, pero tengo otra. En los presupuestos del Estado, a la Iglesia se le pagan 12.000 millones, algo así. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué se le paga a la Iglesia? Eso. Haces una muy buena pregunta. Vamos a ver. En la Constitución española, igual que el artículo 50, al que me he referido al principio, que tampoco se cumple, pues se dice que el Estado español es un Estado aconfesional. Entonces, si el Estado español es un Estado aconfesional, nadie entiende, con arreglo a la Constitución, yo por lo menos no, que el Estado esté sufragando con una importantísima cantidad de dinero el mantenimiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una institución religiosa con todos los derechos del mundo, pero que se nutra de las aportaciones de sus feligreses, lo mismo que un sindicato hace con sus sindicalistas y un partido político con sus militantes. Si realmente la Iglesia Católica cuenta con tantos feligreses, con tantos seguidores, con tantos creyentes y con tanta historia de esta, no necesitaría del dinero del Estado. Es que a lo mejor no es verdad eso. Si no hay nada más que ver irte a una iglesia un domingo si no hay ni Dios, con perdón. A determinadas horas, con todo el respeto, ¿eh? Entonces, yo francamente no se entiende. Es que están exentos de tributación. Es que son cantidad. Hay un patrimonio artístico que hay que proteger. Yo no estoy diciendo que no se contribuya de alguna forma al mantenimiento de lo que es el patrimonio histórico, al patrimonio artístico, que la Iglesia Católica tiene mucho, que se contribuya, porque es patrimonio del país, de la nación. Pero de ahí a aportar esas cantidades ingentes de dinero, un Estado que dice ser aconfesional, pues hombre, yo no lo entiendo. Y menos en una situación crítica como la que tenemos, en la que falta, supuestamente, aunque ya hemos visto que eso de que falta dinero, vale, sí pero no, pues que haya partidas y cuestiones como esta que no se están tocando, para nada. Aquí hay un concordato, el concordato es el acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede, no me acuerdo ahora de qué año es, y hay voces por ahí desde hace tiempo pidiendo que se revoque y que se haga uno nuevo. No se hace. Porque el Vaticano, la Santa Sede, parece que tiene mucho poder. Tanto que esa modificación de ese concordato, que yo no le he leído ni le conozco en profundidad, la verdad que no, pues bueno, pues ahí sigue. Y se sigue pues destinando unas cantidades muy grandes de dinero, como dices tú, pues a esta institución. Pero bueno, es lo que hay. ¿Más preguntas? Sí, se oye, ¿no? En el tema de la fiscalidad, aquí centrándome en Euskadi, hay dos cuestiones. Una, me llama poderosamente la atención, digamos, la dejadez política que hay a la hora de criticar el tratamiento fiscal a las EPSVs, aquí son EPSVs, es decir, de previsión social voluntaria, que viene a ser los fondos de pensiones privadas. Y me llama la atención porque, curiosamente, por ejemplo, en Vizcaya, en ese ejercicio, ya tenemos el dato, probablemente esté a ver que no se desvíe mucho, de 151.000 contribuyentes en Vizcaya que van a deducirse fiscalmente de esos planes de PSV, tanto individuales como de empleo, que ahora voy a cerrar un momento porque me parece preocupante, 103 millones de euros. Habrá más, ¿no? Pero con respecto al sistema público de pensiones, esto es poco menos que competencia desleal y es muy sí en la línea de flotación. Pero curiosamente aquí en Euskadi se saca pecho, porque el 34% del PIB en Euskadi son 24.500 millones de EPSVs. Todas. El 34% se saca pecho y yo alucino. Ahora bien, cuando me pregunto, y dicen por ahí, los presidentes de las EPSVs, Ignacio Echevarría, señor Sey de la Maza, secretario de las EPSVs de la Federación, bueno, yo voto de peña por ahí, y dicen tranquilamente que es para complementar la pensión pública porque no la vamos a tener. Dicen, ya, pero resulta que ¿quiénes son? ¿Qué tramos de renta son los que se benefician de esto? ¿Qué núcleos, qué sectores? Y nos encontramos de repente con 3 administraciones forales
hiperprotegiendo a 130.000 trabajadores que ya estamos protegidos. Y he utilizado el plural. Voy a pasar al plural, luego ya me identifico. ¿Me explico? Bien. Protegidos e hiperprotegidos. Y Charlie, el alquilerista, desde hace 30 años. Estoy flipando. Me he quedado yo ahora unos años leyendo esto y digo, ¿pero cómo es posible? Desde 1983, 4 años después de nacer el Estatuto de Autonomía, nace la ley del PSOE. Claro, era evidente. Y luego viene otra cuestión, solamente la cito, El catedrático de Economía Aplicada, el señor Urrutia, en una entrevista del 2012 que se me quedó grabado, y de hecho la recorté. Hay una pregunta que hacía en el de ella, decía, ¿hay dinero para invertir aquí? Y contestabas, casi no voy a decir catedrático, decía este hombre, el señor Urrutia, ahora jubilado. La caja laboral lucha, o sea, debería de facilitar más el crédito. En ese momento pues, todo lo había ocurrido. Ahora bien, las EPSVs en ese año le daba 20.000 millones que había. Y dice tranquilamente, no está invertido ni el 10% aquí en Euskal Herria, era el término que utilizaba él. Después vería, el resto, es decir, está fuera. Y nadie contesta esto. En resumen, para acabar, no sé qué opinión tienes, pero aquí todos los partidos políticos, todas las organizaciones sindicales, socios fundadoras de planes de empleo, cuando el 50% de la sociedad vasca no puede entrar ahí, el 85% de las empresas son pequeñas, es alucinante, sencillamente alucinante. Bueno, la verdad es que no puedo decir nada porque te he escuchado muy atentamente porque, claro, son datos muy concretos ya de aquí de Euskadi y yo no los conozco, ¿entiendes? Te he escuchado, me parece muy interesante la explicación de enuncia que has hecho, ¿no? Porque la verdad es que es muy gordo lo que planteas, pero opinión personal, la que puedas tener tú, no puedo decirte nada ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias por tu disertación, que es muy interesante, pero yo he estado escuchando todos los datos que has estado dando en el transcurso de la charla y las soluciones o hipotéticas soluciones que podemos plantear para tratar de estabilizar el sistema. En términos generalistas, pero sin embargo yo veo que a corto plazo no hay ninguna voluntad política de solucionar nada de lo que has estado planteando. No sé si comentar o no comentar. Alguna cosa te van a tener que hacer, porque si no hacen nada, mal vamos. Porque... Yo pienso que no lo van a hacer. Yo pienso que los únicos que podemos hacerlo vamos a ser nosotras y nosotros. No hay, o sea, en estos momentos todos sabemos lo que está ocurriendo en Argentina, o sea, en estos momentos todos sabemos quién es Steve Lagarde, en estos momentos todos sabemos quién es el Club Bilderberg, en estos momentos todas las cosas que has dicho sobre los impuestos, sobre los paraísos fiscales, etcétera, estamos viendo probablemente que no hay voluntad de cambio, que no hay voluntad de, parece ser que el último en salir, como se decía antiguamente, el último en salir que apague la luz. Yo pienso que no hay más que una solución o una situación, y esa situación tiene que venir de la base, tiene que venir de los y las afectadas. Y es el tratar de que se cambie, de cambiar el modelo de Estado. Porque mientras no se cambie el modelo de Estado y mientras los que cambien y las que cambien el modelo de Estado no puedan sentarse libremente a contemplar y a debatir su futuro, nos va a seguir ocurriendo lo que nos está ocurriendo hasta ahora. ¿Por qué? También. Pues porque el Club Bilderberg, porque el Fondo Monetario Internacional tiene un gobierno que sigue al dictado, o sea, punto por punto lo que les ordena, y tenemos una corona que forma parte de ese club y sigue al dictado lo que les ordena. Por eso se ha convertido España
está convirtiendo en un año. Por tanto, Bueno. no tenemos otra. Creo que no vamos a poder bajar de la maestra, pero A ver. creo que vamos a poder hacer alguna A ver. Porque si no, no creo que haya una solución para esta generación. Tu visión es muy pesimista. Muy pesimista. La mía es realista y algunos la califican de pesimista. Yo siempre lo califico mi visión de realista, o al menos la califico en base a los datos que aporto, que son objetivos. A ver, yo creo que algo van a tener que hacer, porque es que si no, esto no se sostiene. Y el primero que tiene interés en que esto se siga sosteniendo es el propio Estado, porque si no, todo deja de funcionar. Tú imagínate que en 2 o 3 años no se pagasen pensiones, no hubiera dinero, la que se podía montar aquí. ¿Tú te lo imaginas? Yo no. En estos momentos estamos pagando, creo, si mis datos no están errados, estamos pagando 105 millones de euros diarios de interés. No sé diarios, pero sí sé que en concepto de deuda pública al año se pagan 50.000 millones de euros. Dividamos entre 365. Pues dará seguramente. Dices que la solución sería un cambio o transformación del modelo de Estado. Eso... En un referéndum para cambiar el modelo de Estado. Bueno, pero a ti, a ver, yo comparto tu opinión, pero ¿a ti te gusta la ciencia ficción? Porque estás hablando de casi de ciencia ficción. A ver, aquí hay una cuestión clara. Nosotros a los estados no les interesamos nada. Los ciudadanos no les importamos nada. De hecho, vive el Estado desde su propia esencia, desde su propio origen histórico, su propio mecanismo. Todo se fundamenta en la jerarquía, la imposición y la represión, y en la falta de respeto a los derechos individuales del ser humano. Cualquier Estado, no solo España. Por tanto, al Estado no le interesa el ciudadano, por mucho que diga que sí, sus partidos políticos, que son sus instrumentos. Esa es una opinión muy personal. Yo no creo que eso que tú dices sea posible, porque para que hubiera un cambio de esa naturaleza, tendría que haber un cambio muy importante en la conciencia de las bases sociales del mundo en el que vivimos. Y yo no veo que en este país, todavía llamado España, aquí a nadie o a casi nadie, o mejor dicho, a un sector muy pequeño de la población, le importan nada o muy poco todas estas cuestiones. Solamente de vez en cuando parece interesarle algo cuando le tocan el bolsillo. Yo me pregunto, a mí me parece muy loable lo que estáis haciendo ahora los pensionistas en toda España, y muy particularmente en Bilbao, de salir los lunes, los días, manifestaciones de fines de semana masivas y tal. Me parece muy loable. Yo solamente hago una pregunta. ¿Por qué no se ha hecho eso desde hace años? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado con los pensionistas hasta ahora? ¿Qué han estado haciendo? Eso para vosotros. No veo una sola manifestación de jóvenes que están terminando sus estudios de universidad protestando por el hecho de que cuando terminen y salgan de la fábrica de parados llamada universidad no van a tener ninguna posibilidad de trabajo, o casi ninguna, como no sea marchándose del país. No les veo. No les veo. No veo a los trabajadores de las empresas triturados masivamente, con salarios, con perdón, de mierda, contratos muchas veces absolutamente deshumanizados. No sé, me puedo imaginar las cosas que puedan pasar dentro de las empresas, a nivel de explotación, de degradación, de maltrato, de falta de respeto, de todas esas cosas. Yo no veo que nadie salga en manifestación a protestar por eso. Claro, ya se ha encargado el Estado, en cuanto al tema de los trabajadores, de que eso sea así, adoctrinando a los sindicatos del régimen. Los perritos falderos del sistema. Sí, no sé, creo que habría por ahí alguien, me parece, de comisiones obreras. Mire, yo no tengo nada contra las bases de los partidos políticos, ni de las instituciones religiosas, ni de los sindicatos, porque conozco gente de base en todas esas instituciones que son gente súper honesta. Pero tengo y todo
contra los que dirigen las organizaciones sindicales, los partidos políticos, la Administración Central del Estado, las autonomías, los que maldirigen todo lo que son las instituciones religiosas. Contra esos tengo todo. No va a haber ningún cambio de Estado si no hay un cambio en la conciencia de la gente. Y no la hay, porque está adormecida. Se han encargado, porque nosotros lo hemos consentido, nosotros somos los principales culpables de lo que está pasando. Hay un principio libertario de Bakunin, algunos le consideran el padre del anarquismo, el padre ideológico del anarquismo, que dice: ellos mandan porque nosotros obedecemos. Si nosotros no obedecemos, ellos no tienen ningún poder. ¿Se imagina usted millones de personas en la calle con esta soflama, con pancartas y tal? ¿Se lo imagina? No, ¿verdad? Pero a que sí se imagina a decenas de miles de personas haciendo un desplazamiento de 500, 800, 1000, 2000 kilómetros para ver un partido de fútbol de su equipo preferido. A que eso sí, por ejemplo. O porque viene el Papa y le van a ver otros 300.000. O porque viene no sé qué el Gran Hermano, o de uno de estos del baile o de las voces de la televisión, que es muy bonito y todo el mundo tiene derecho a que le gusten la cosa. Y a lo mejor viene un cantante de estos y van 30.000 jóvenes a verlo. Sin embargo, ninguno de esos sale a protestar para exigir que se respeten sus derechos como persona, como trabajador. Así no se puede cambiar ningún Estado. Aparte, que eso sería otro tema, los Estados-nación, tal y como les hemos reconocido hasta ahora, se están desintegrando. El proceso de descomposición de los Estados-nación es irreversible. Pero eso sería otra cuestión. ¿Alguna pregunta más? Dime. Hablando un poco de lo que un poco hablando de lo mismo, de lo que decías, acaba de decir lo que decías, de que nadie no tiene voluntad de hacer las cosas, lo que tenemos que juntarnos y presionar para que eso ya, o sea, eso y más cosas, como lo del dinero que está afuera, o sea, eso no se puede permitir. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No sé cómo, pero habrá que juntarse y pensar cómo se hace, pero sí, hay que hacer algo. No podemos permitir que eso sea así. Las pensiones, si eso funciona las pensiones, pues ya está. Y más cosas, es que hay que hacer algo. Nosotros tenemos un papel. Sí, me acabo de apuntar. Vale, gracias. Tenemos un problema que los votamos cuando están arriba, se nos convierte en 600.000, ¿cómo sale? Pero tiene que decir. ¿Puedo tomar la palabra ya honestamente? Sí. Venga. Igual al principio levantando la mano, pero como digo... Bueno, yo en principio sobre el ejemplo que has puesto del cine, yo me di entrada, me va a pagar la entrada y automáticamente me voy a la fila, porque pienso que me va a hacer algo, vamos. Te digo eso primero. Bueno, es un ejemplo gráfico. Me dicen que yo le pago la entrada y luego el otro me la paga a mí. Yo por ahí no entro. Yo soy de las personas que llevamos 43 meses concentrándonos en el Ayuntamiento de Bilbao con el tema de la dimensión, nos estamos concentrando todos los lunes en el Ayuntamiento de Bilbao. Tenemos un problema muy gordo. Hemos tomado la calle. Le hemos dicho a los partidos que no habéis hecho nada. Pero ¿sabes cuál es la aportación que están teniendo partidos y sindicatos? Intentar levantar la pancarta y ponerse ellos a la cabeza. Por lo cual, la plataforma que convoca esas manifestaciones está sufriendo amenazas, insultos, se ha llegado a las manos. Bueno, es indecente. Pero no han aportado ni una solución, ni una. Mira que han tenido tiempo, todos estos años atrás hasta ahora, y menos ahora. Y ahora en estos meses lo único que les interesa es tomar la pancarta y ponerse a... Es que no tienen ninguna, pero es que tampoco quieren ninguna. No les interesa. Exactamente. No les interesa para nada, no sé por qué, pero no les interesa. Pues porque ellos viven de la sopa boba. Ellos tienen su institucionalización, ellos tienen sus sindicatos, ellos tienen sus partidos, ellos tienen sus historias. ¿Y para qué se van a molestar? Es más, no me toques las narices, que a ver si me vas a estropear a mí lo bien que yo estoy viviendo. Por eso yo antes te he comentado que lo que hay que hacer es primero quitar asesores, el presidente del gobierno que tenga más de 100 asesores, unos alcaldes como de Bilbao que tengan no sé cuántos asesores, que encima cobran más que él y él cobra más que el presidente, pensar a ver quién cobra más. O sea, eso es absurdo. Así es. Y luego los 300.000 coches oficiales que hay, y no sé, es una barbaridad de cosas, no solamente lo que se gasta en gastos militares, hay cosas que... Es una provocación.
Yo concluiría con eso. Bueno, sí. ¿Cuándo vamos a despertar? Porque este movimiento de pensionistas que hay lo van a salvar, se va a desarticular. Ya el otro día el PNV ha convocado a los pensionistas que se van a una charla diciendo como que esto se acaba, que va al otro lado. Y no sé, yo realmente, ¿cuál es la solución? Yo no quisiera que este movimiento, porque la gente se ha encerrado ya en los 1.080 euros. Yo he aportado 20 parches. Les he llamado parches, porque no son soluciones, son medidas que se podían... ¿Tanto dinero es pedir 1.080 euros Sí, a las pensiones? sí, para ellos sí, porque tú no les importas nada. Ya, o sea, que un señor que tiene vivienda en Madrid y cobra 850 euros por vivir en Madrid... Ni tú ni yo les importamos nada. Entonces, pues hay una manera, bueno, voy a hacer política por un momento solo. Hay una manera de demostrarles lo que les despreciamos, y es no concurriendo a votar, dándole la espalda, no votando, en una abstención activa, no una abstención, me voy al campo, que me lo paso mejor, no. Yo he dicho muchas veces, yo tengo un canal de vídeo, pues si alguien lo quiere ver, Antonio Muñoz, La Ventana Esmeralda. Tengo un vídeo mío, uno de los 300 y pico que tengo, que se titula El debate político que nunca verás en la televisión. Y en él digo, entre otras cosas, ¿por qué motivo cuando viene una campaña política, el año que viene, no se invita, que me invitan a mí, por ejemplo, hombre, a una persona que represente a los abstencionistas activos que hay en este país, que estamos muy cerca de ser la primera fuerza no política, un poquito por debajo del Partido Popular, un poquito. Nadie cuenta con nosotros, ni quieren que me lleven a mí, que me pongan el del PSOE y el del PP, que yo les voy a dar argumentos para no votar y que me den las mismas oportunidades que a los demás y después que la gente decida. Es una tomadura de pelo votar, respetando, por supuesto, todos los que votáis y creéis que con eso es lo mejor que podéis hacer. Bueno, me tomo esta pequeña, ya que estamos un poco ya fuera de debate, de hacer, bueno, esto es una opinión muy personal mía, ¿no? Pero bueno. Pero, volviendo al tema de los pensionistas, tenemos la calle. Mira, si los pensionistas fueran peligrosos, si las mujeres fueran peligrosas, si los jóvenes fueran peligrosos, no se les dejaría manifestar. Sencillamente, déjales que chillen un poco, déjales que se hagan un poco, déjales que se les explayen un poco. Y si por casualidad se nos va de las manos el tema, nos inventamos un 15M o creamos un Podemos. Y así lo encauzamos todo y seguimos engañando a la gente. Ya sé que esto es un poco fuerte lo que os estoy diciendo. Eso es lo que pasó. El pueblo estaba a punto de tomar la calle y el Estado se puso nervioso. ¿Cuándo sucedió eso? Las semanas precedentes, los meses precedentes al movimiento 15M. Y luego todo eso se tuvo que canalizar a través de un partido político, porque se estaban poniendo nerviosos y había mucha gente, es que hay mucha gente joven que está cabreada. Vamos a crear algo para que... Bueno, pero... A ver, solamente un minuto ya, porque me están diciendo que nos tenemos que ir. Anteayer en Madrid, en la Puerta del Sol, en la conmemoración del 15M, había 96 personas. Menudo cambio. Me parece que más que lo cuente, lo que acabas de decir. Bueno, pues nada, muchas gracias. Encantado de haber estado aquí con vosotros y bueno, pues a vuestra disposición, ¿vale?